Tarán, podemos grabar. Lo que vamos a ver hoy día es la última parte de esta área para pasar la próxima semana a el caldo de cabeza que todo el mundo tiene, que es genética, ¿ya? Que vamos a ver la próxima semana. Eh, Hoy vamos a adentrarnos en el mundo del parto, la lactancia y los métodos anticonceptivos. Esto en realidad bastante sencillo, no tiene mucha complicación más que acordarse de ciertas cosas específicas nada más. Eh, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo de la manera más sencilla y simple posible. Bueno, en la clase pasada, ¿cierto? Vimos todo esto. Vimos todas las etapas que se tenían que pasar, ¿cierto? Para que ocurriera el proceso de fecundación, ¿cierto? Todas estas etapas, estas 10 etapas que tenían que pasar para que el espermatozoide pudiera fecundar al ovocito secundario y ese ovocito secundario pudiera activarse y terminar su meiosis 2, convertirse en un óvulo que dura un candy, menos candy, ¿verdad? Y se convierte inmediatamente en esto, el cigoto, que es este conjunto, ¿cierto?, de células que son totipotenciales. Si no lo dije, lo digo ahora porque no me acuerdo. Acuérdense que estas células son totipotenciales. ¿Qué significa que sean totipotenciales? Que tienen la capacidad de dar origen a un organismo completo. Eso es importante que lo sepan, ¿cierto? Una célula totipotencial, como estas que están acá, pueden dar origen, ¿cierto?, a todo un organismo completo, que va a ser este embrión, que después va a ir creciendo y se va a transformar finalmente en un feto. Entonces tenemos las tres etapas, ¿verdad? Cigoto, feto, o sea, cigoto, embrión, feto, ¿cierto? Y también teníamos algunas hormonas del embarazo que eran la gonadotrofina coriónica humana, que lo que hacía era mantener el cuerpo lúteo. ¿Para qué? Para que siguiera produciendo progesterona. ¿Para qué? Para que el endometrio se siguiera manteniendo, ¿cierto?, pegadita al útero y no se cayera. Se secretaba también estrógeno, y ese estrógeno lo que va a hacer, ¿cierto?, es preparar a la madre para lo que vamos a ver hoy día, que es el proceso del parto y la lactancia. Y también se liberaba este lactógeno placentario o somatotrofina coriónica humana, que lo que hacía era modificar el metabolismo de la madre. ¿Ya? Acuérdense de ese detalle. ¿Cierto? Lo que hacía y lo que trataba de hacer esta hormona era modificar el metabolismo de la madre para asegurar la nutrición fetal. ¿Cierto? La nutrición, o sea, asegurar la nutrición del feto. Entonces, era las hormonas que se producían y lo que hacían, ¿cierto? Eso es lo que vimos la semana pasada. Entonces, hoy día vamos a entrar en el mundo del parto y estas cosas, y los métodos anticonceptivos, y finalmente las infecciones de transmisión sexual, que es lo último que vamos a ver. En realidad de eso vamos a ver muy pocos, solamente algo que ustedes se tienen que aprender y ya. Lo primero que tenemos que entender qué es el parto. El parto es la etapa final del embarazo. ¿Ya? Eso es el parto, la etapa final del embarazo. O sea, el parto todavía es parte del embarazo. Esta es su etapa final. Para que ocurra parto, ¿sí?, para que ocurra este proceso del parto, tienen que suceder ciertas cosas o tienen que estar ciertas condiciones ocurriendo para que pase la cuestión. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Lo que tiene que pasar es que, eh, primero, algo muy, muy importante es que el feto que se está formando adentro del útero ya ha adquirido un tamaño considerable. Si ustedes han visto a una mujer que va a ser mamá en poco tiempo, el feto, ¿cierto?, es súper grande, pues, y ya prácticamente no cabe dentro de la guata de la mamá. Entonces, eso también eh, es un factor gatillante del parto, el mismo tamaño del feto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tamaño del feto lo que va haciendo es que va estimulando al cuello uterino.
a que poco a poco, ¿cierto? Se vaya intentando dilatar. El mismo tamaño del feto va llamando, ¿cierto? Va estimulando al cuello del útero a que poco a poco comience, ¿cierto? Su proceso de dilatación, ¿ya? Además, otra cosa que tiene que pasar, aparte de que el feto es grande ya en ese momento, es que se empieza a liberar una hormona que es la oxitocina, ya que esa es una vieja conocida, ¿cierto? Cuando hablamos de la hormona, hablamos de la oxitocina y hablamos de que la oxitocina lo que hacía era producir contracciones, ¿ya? Y justamente eso es lo que hace. Empiezan a producirse contracciones justamente gracias a esta hormona, la oxitocina. Y otra cosa bien interesante y bien importante que ocurre es que la placenta, ¿sí? La placenta comienza a envejecer. ¿A qué se refiere con que comienza a envejecer? Acuérdense que la placenta se formaba más o menos a los 120 días de embarazo. O sea, no es que se formara, si ya se había formado antes, pero empezaba a funcionar más o menos a los 120 días de embarazo, reemplazando la función del cuerpo lúteo, ¿cierto? Generando estrógeno y progesterona el resto del embarazo. Pero ¿qué pasa? Que la placenta tiene fecha de vencimiento. ¿Y cuál es la fecha de vencimiento? 9 meses. Entonces, cuando llegamos a los 9 meses, que es la etapa, ¿cierto?, cúlmine y generadora del parto, esta placenta ya está media vieja ya, pues, ya no es la misma de antes. Entonces, ¿qué pasa? Que como ya no es la misma de antes, ya la liberación de estrógeno y de progesterona, y principalmente de progesterona, baja, y baja harto. Entonces, volvemos a la misma lógica. Si disminuye la progesterona, entonces el endometrio se va a tender a soltar. Y eso sumado a que hay oxitocina, o sea, con contracciones, ¿cierto? Claramente el endometrio se va a soltar súper rápido. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todas estas condiciones, tamaño del feto, presencia de oxitocina, disminución de la progesterona, ¿cierto? Y la generación de otra hormona más que les voy a mostrar ahora, me van a desencadenar el parto. Si ustedes se fijan, como haciendo el símil al proceso como tal, el parto es como cuando a una mujer le llega la regla. ¿Se fijan? Porque disminuye la progesterona y se desprende el endometrio. Pero ¿qué es lo que sucede? Que obviamente ahora se desprende el endometrio y evidentemente no, es otra estructura que ya vamos a nombrar. No es el apnios, ¿ya? Pero eso es lo que les explico en un momento. Cuando una mujer está en etapa de parto, ¿cierto? Es como que le llegara la regla, porque disminuye la progesterona, ¿verdad? El endometrio se suelta, y como se suelta, se desprende y se cae. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en esta oportunidad, ¿cierto? Aparte de desprenderse, se desprende todo lo que hay adentro, que es un feto grande, y sale, ¿cierto? Y ese es el proceso como tal de parto, ¿no? Esa es la gran gracia, ¿cierto? Que tiene el parto. ¿Cierto? No tiene mucha gracia, ¿verdad? Bueno, entonces, este feto que está aquí adentro, ¿cierto? Tiene que, por su tamaño, ¿cierto? Una placenta que está envejecida, ¿cierto? ¿De dónde son? Ah, ya, les explico inmediatamente. Deme un minuto y les explico al tiro las preguntas con respecto al ADNIOS. Em, ¿Qué dije? Ah, que tenemos, ¿cierto?, a nuestro feto, y nuestro feto, ¿verdad?, que por su tamaño va a estimular, ¿cierto?, a que este cuello del útero comience a dilatarse. La presencia de oxitocina, que va a estimular las contracciones uterinas. Acuérdense que la oxitocina está regida por feedback positivo. Eso quiere decir que cuando hay harta oxitocina, esa harta oxitocina estimula la liberación de aún más oxitocina y por tanto más contracciones, ¿cierto? Acuérdense que lo que se contrae es la estructura que se llama miometrio, que era la parte muscular del útero, el miometrio, eso es lo que se contrae. ¿Cuál es la razón de contraerse el miometrio? Empujar al feto para que salga. Y la otra hormona, que esa es la nueva que no les he explicado, es una hormona que se llama relaxina. ¿Qué hace la relaxina? Dilata el cuello del útero. Relaxina. Entonces, dilata, ¿cierto?, este cuello del útero. Entonces, la unión entre todos estos factores, tamaño del feto, presencia de oxitocina en altas concentraciones,
presencia de relaxina en altas concentraciones y la baja progesterona, producto de una placenta envejecida, hacen que se desencadene el parto. ¿Y qué es el parto? Simplemente el proceso, ¿cierto?, de salida de este bicharraco, ¿verdad?, que está aquí dentro, tiene que salir. ¿Ya? Esa es la idea. Bueno, las preguntas que ustedes tienen, que están muy interesantes, eh, obviamente no son atingentes a la persona, pero se las voy a contestar de igual manera. Adentro del útero, este bebé, ¿verdad? Este feto, toda la gestación estuvo adentro de una bolsa. Y esa bolsa se llama apnios. ¿Ya? Apnios. Sin H y con M y N. Apnios. ¿Sí? Y este apnios adentro tiene líquido amniótico. Bueno, el amnios es una bolsa celular, ya porque es un tejido, ¿sí? El amnios es un tejido, y esas células que forman el amnios son las que secretan líquido amniótico. ¿Ya? Esas son las que generan el líquido amniótico. Y ese líquido amniótico se va renovando a cada rato. ¿Ya? No, no es que ese líquido amniótico esté 9 meses ahí, no. El líquido amniótico se va renovando y se va eliminando a través de la madre. A través de la madre se va sacando ese líquido amniótico lleno de desechos y porquerías. Como la madre es la única que tiene contacto con el medio, ¿cierto? Se saca a través de ella. Sí, también sirve efectivamente como un amortiguador, justamente, también sirve para eso, para los golpes y cosas por el estilo, también ayuda. Y bueno, eso es lo principal, ¿ah? Para eso sirve principalmente el líquido amniótico, pero también es un vehículo para poder eliminar desechos, ¿ya? En algún momento, cuando esta guagüita ya sea grande, empiezan a funcionar su sistema digestivo y las guaguitas aquí adentro empiezan a hacer caca, ¿ya? Empiezan a defecar aquí adentro. Y eso se llama, lo que defecan ellas se llama meconio, ¿ya? El meconio. Y ese meconio es el que tiene que salir de aquí, y por dónde sale el meconio, sale a través de la madre, a través de la sangre de la madre, como tiene cierto, la conexión aquí es la placenta, ¿verdad? A través de la madre es la salida de todas estas cosas que podrían incluso infectar al mismo bebé. Claro, si se come, por ejemplo, el meconio, que pasa a veces, puede generarse, ¿cierto?, una tremenda infección e incluso puede estar en riesgo la vida del bebé, así que es súper complicado cuando eso empieza a pasar. De hecho, la idea, ¿cierto?, es que la guagüita ojalá no genere, ¿cierto?, desechos de meconio aquí adentro. Pero bueno, hay guagüitas que se aceleran un poco en su desarrollo y pasa, pues. Y en parte es normal, pero eh, pasa esto de que se lo empiezan a comer, que pasa muchas veces, eh, te puede generar, como les digo yo, un tremendo problema, ¿ya? A nivel ahí de desarrollo. Eh, sí, sí, es medio loco, pero ahí está, esa es la idea. Bueno, otra cosa importante que hay que tener claridad con respecto a esto es la posición en la cual un feto tiene que salir del útero, ¿ya? Porque no da lo mismo como sea, ¿ya? Eh, si usted quiere ser médico, cuando usted sea médico, o en realidad esté estudiando para ser médico, también va a tener que pasar por ginecología, ¿ya? Así como también va a tener que pasar por pediatría, y va a tener que pasar por dermatología y por neurología y todas las cuestiones, hasta el día que usted diga, ah, con esto me quedo, ¿cierto? Y después usted se especializa en eso, y después usted es pediatra, o usted es dermatólogo, usted es neurólogo, usted es lo que sea, ¿cierto? Antes, para ser médico cirujano, usted tiene que pasar por todas, ¿ya? Les dan un tiempito ahí en donde, ¿cierto? Ustedes se tienen que más o menos entender qué es lo que hace un profesional de dicha área. Entonces, el día que les toque sacar una guagua a ustedes, porque lo más probable es que así sea, ¿cierto? No es llegar y sacar una guagua, ¿ya? No pensaría, ¿cierto?, que es como tan sencillo, y no, ¿ya? Primero por la posición,
¿ya? La posición en la que tiene que estar un bebé para poder salir es así, con la cabeza hacia la salida, hacia la vagina, ¿ya? No al revés, porque el bebé podrá estar listo para salir por tamaño y por toda la cuestión, pero si el bebé está al revés, se tiene que dar vuelta, ¿ya? Para poder salir, porque si no, no es que no salga, pero no va a salir entero. No sé si me explico. Si usted lo logra, si usted no lo saca de esta manera, ¿sí? Usted va a sacar de la cabeza para abajo y la cabeza le quedará aquí adentro. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. ¿Ya? Justamente, se rompe. Se, se- la cabeza se corta. ¿Ya? Y evidentemente esa guagua se muere. ¿Cierto? Entonces, eh, lógicamente no es la idea. ¿Ya? Sí, es bastante trágico, pero eso es lo que pasa. Así que el día que le toque sacar una guagua, ¿cierto? Figúrese de la demanda que se podría ganar por hacerlo mal. ¿Ya? Así que ojo con ese detalle. ¿Ya? No, no, no. Lo que se hace, lo que se hace, razones para no tener bebé. Lo que se hace, bueno, sí, comparto la idea. Lo que se hace cuando tú quieres sacar al bebé y está al revés, bueno, uno podría pensar, claro, se hace cesárea al tiro, pero no. Lo que se hace primero que nada es tratar de darlo vuelta. ¿Y cómo? Es acción ahí del médico. El médico aprieta a la mamá, casi se tira encima arriba de la mamá, ¿cierto? Tratando de hacer fuerza para que el bebé se dé vuelta y quede en esta posición. Ya si no hay forma, ya ahí se hace un tajo aquí y se saca. ¿Ya? Y se saca a través de cesárea. ¿Ya? Em, Algo bien importante también es que, por favor, fíjense en algo que es algo muy sencillo, pero igual es importante que quiero que se den cuenta. Fíjense en el tamaño del bebé y fíjense por dónde tiene que salir. ¿Ya? O sea, todo esto se tiene que dilatar y un montón. ¿Ya? Eh, la vagina de una mujer, para poder pasar el bebé a través de ella, o del canal vaginal, se tiene que dilatar en más o menos como 20 centímetros. ¿Ya? Ese es como el tamaño más o menos que se tiene que dilatar, lo cual es mucho. ¿Ya? Eh, y exactamente, una de las razones, como dices tú, Macarena, es que, claro, como la cabeza es lo más grande, es lo primero que tiene que salir, ¿cierto? Y si sale la cabeza, el resto sale soplado, si el resto no es problema, si el problema es la cabeza. Pero esa es una razón, y está súper bien que lo digan, porque efectivamente es así. Por su tamaño, la cabeza es lo más difícil de salir. Entonces, si es lo primero que sale, el resto sale soplado, no hay problema. Pero hay otro problema. ¿Y cuál es el problema? Y más que problema, ¿por qué tiene que salir primero la cabeza? Porque cuando el bebé está aquí adentro, como le fue a insistir, estaba dentro de una bolsa. Y esa bolsa tenía líquido y la respiración del bebé era a través de la placenta, ¿cierto? Los pulmones de ese bebé estaban colapsados, estaban llenos de líquido. El punto es que justamente, cuando se rompe esta bolsa y se libera todo ese líquido amniótico, que es algo natural que tiene que pasar para poder generar la salida, se tiene que romper esa bolsa. El punto es que ahora ya este bebé ya no está flotando y los pulmones ya no están colapsados. Entonces, si yo no saco la cabeza primero, el bebé se me puede asfixiar porque no va a encontrar oxígeno aquí adentro y se puede morir. ¿Se fijan? Entonces, para poder eh, que respire y respire a través de la vía aérea, y recuerden que cuando respiraba por primera vez, ¿cierto? Los pulmones se expandían, ¿cierto? Y quedaban ahí el resto de su vida. Justamente para eso, tiene que salir la cabeza primero, porque si no, ¿cierto? El bebé se puede asfixiar, efectivamente, eso es lo que pasa, se puede asfixiar aquí adentro, y porque aquí adentro no hay oxígeno. Entonces, ¿qué respira? Nada, y se muere. ¿Se fijan? Entonces, claramente es un, es un problema sumamente grande. Entonces, el parto es todo un cuento. Si se dan cuenta, es como bien no llegar
sacarla a la guagua así como cualquier cosa. No, es bastante más engorroso de lo que uno podría pensar. Aparte que es harto caro, ¿ya? Por lo demás, para que lo tengan también presente si algún día quieren ser papá o mamá, también tengan presente ese detalle. Bueno, eh, y si hacen cesárea, peor todavía, ¿no? Bueno, entonces, una vez que tienen cierto, todo esto listo, ¿cierto? Y ya el bebé está en posición, ya hay suficiente cantidad de oxitocina y de relaxina, y obviamente esta mujer está completamente dilatada, o la cantidad de dilatación necesaria para poder generar el parto, ¿cierto? Comienza como tal el trabajo de parto, y el trabajo de parto tiene 3 etapas, ¿ya? La primera, bueno, ahí está entonces, ¿cierto? Todo el resumen: progesterona baja, oxitocina muy alta, relaxina muy alta, y bebé en posición de cabeza, justamente para poder permitir la salida, ¿ya? Eh, sí, o sea, no es que sea esencial, pero sí es importante el parto normal, porque a través del canal vaginal hay una cantidad inmensa de bacterias que cuando el bebé pasa por aquí, el bebé se las come. Si va pasando por aquí, ¿cierto? El bebé se come toda esa cantidad de bacterias, y esas bacterias, hasta ahora, por lo que se entiende y lo que se sabe, están involucradas en parte en el normal desarrollo del sistema nervioso. ¿Ya? Así que igual es bien interesante el hecho de haber pasado por aquí, ¿ya? Si alguien no nació por aquí, mis respetos, y con esto no estoy diciendo que ustedes hacen más tontos ni nada por el estilo, sí, simplemente que ¿cuánto se llama? La velocidad a la cual se desarrolla el sistema nervioso en las personas que pasaron a través del canal vaginal es un poquito más rápida que cuando no, ¿ya? Pero vuelvo a insistir, aquí no quiere decir que las habilidades cognitivas, ni que yo voy a ser más inteligente o menos inteligente. No, ¿ya? Eso no tiene que ver con eso, ¿ya? Bueno, entonces el parto, como les comentaba, tenía 3 etapas. ¿Cuáles son esas? Pregunta muy sencilla, dice: uno de los signos más característicos de la dilatación corresponde a la apertura del canal de parto, en la cual participa activamente la hormona. ¿Cuál sería la correcta? ¿Por qué pasa esto? La B, ¿cierto? La oxitocina. Exactamente, ¿cierto? Porque esta es la que va generando, ¿verdad? La apertura, bueno, obviamente no sola, porque también lo hace la relaxina, que es la que va dilatando el cuello del útero, pero eh, la hacen las dos, ¿ya? Oxitocina y relaxina eh, en común, ¿ya? Es un ejercicio, ¿cierto? Que lo hacen las dos hormonas al mismo tiempo. Bueno, entonces, ¿cuál es el trabajo como tal de parto? Bueno, el trabajo de parto tiene 3 etapas. La primera etapa se llama etapa de dilatación. ¿Qué ocurre en la etapa de dilatación? Que fíjate que puede durar súper poco, o sea, no deja de durar un par de horas, pero puede durar poquitas horas o puede ser súper largo. Y eso va a depender de la mujer, ¿ya? ¿Por qué depende de la mujer? Porque la etapa de dilatación va a depender de con qué velocidad esta mujer se dilata. O sea, se comienza, ¿cierto?, a dilatar su canal vaginal, su cuello del útero. O sea, esto va a depender directamente de la cantidad de oxitocina y la cantidad de relaxina que haya. Y si yo digo oxitocina, a ustedes inmediatamente se les tiene que venir a la cabeza la palabra contracciones, ¿cierto? Entonces, para poder dilatar a una mujer, o el proceso, ¿cierto?, de dilatación de acá, del canal de parto, es dependiente de contracciones. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que el proceso comienza con una cantidad de contracciones X, ¿cierto?, que tienen una cierta magnitud y una cierta frecuencia. Pero ¿qué empieza a pasar en este proceso de dilatación? Que esa cantidad de contracciones empieza a aumentar en número y en intensidad y en frecuencia. O sea, cada vez tengo más contracciones, más fuertes y más frecuentes.
Eso es lo que empieza a pasar. Obviamente eso trae dolor, ¿cierto? Porque las contracciones, ¿cierto? Son sumamente dolorosas. Pero esa es la manera en la cual la naturaleza se les ocurrió hacer que ustedes se dilaten. Esa es la manera, ¿verdad?, en la cual se tiene, ¿cierto?, para poder dilatar el canal vaginal. ¿Ya? Entonces, ¿en qué momento se acaba este proceso de dilatación? Bueno, se acabará cuando el cuello del útero esté completamente dilatado. ¿Sí? Cuando el cuello del útero está completamente dilatado, ahí se acabó la etapa como tal de dilatación. Hay mujeres que pasan y pasan las horas y no se dilatan, o se dilatan poco. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Alguien sabe lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer si esta mujer pasa y pasa el tiempo y no se dilata? ¿Qué es lo que se hace? Futuros médicos, ¿qué es lo que se hace cuando una mujer está ahí sufriendo y revolcándose prácticamente de dolor y no se dilata? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y la respuesta no es cesárea. No, no es cesárea. No, 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 no. La respuesta la respuesta es inyectar una cosa aquí que se llama la inyección epidural. No sé si alguna vez lo han escuchado. La inyección epidural. ¿Qué es la inyección epidural? Lo que se hace en la inyección epidural es inyectarle oxitocina y prolactina, y relaxina. ¿Ya? Eso es lo que se inyecta. Oxitocina y relaxina. Además de algún anestésico que permita, ¿cierto?, mantener anestesiado este sector, porque evidentemente si yo le voy a inyectar una tremenda cantidad de oxitocina, evidentemente las contracciones van a seguir aumentando y obviamente eso va a traer mucho más dolor, pero esa inyección se hace, o lo que tiene también dentro de sus componentes es anestésico. Entonces, en parte también disminuye la percepción del dolor. Un anestésico local bastante bueno. Y con eso, ¿cierto? Se va a estimular la dilatación. Una vez que está lista la etapa de dilatación y haya tardado lo que haya tardado, ¿ya? Eh, Viene la etapa de expulsión, ¿sí? La etapa de expulsión puede ser muy breve, o también a veces se complica y cuesta un montón que salga el bebé de adentro, porque muchas veces traen el cordón umbilical enrollado en el cuello, ¿cierto? Y es súper complicado porque no podéis tirar, porque en una de esas podéis hasta asfixiarlo con el cordón umbilical y obviamente eso es súper complicado. Eh, claramente es complicado, ¿cierto? Entonces, desde el momento uno dando lata, ¿cierto? Así, desde el minuto uno eh, dando la hora, ¿cierto? Tratando de sacarlo. ¿Cuánto se llama? Porque cuesta y cuesta muchas veces y pasa, ¿ya? Y pasa algunas veces. Bueno, la cosa es que, como si se fijan, ¿cierto? Lo que va a pasar en la etapa de expulsión es que el bebé va a asomar la cabeza a través de el canal vaginal. Usted, médico, va a recibir al bebé ahí con la cabecita, ¿cierto? No va a tirar, ¿ya? Porque si a usted se le ocurre tirar, va a quedar con la cabeza en la mano. Así que no se le ocurra, ¿cierto? Ejercer fuerza. Aquí es absolutamente fuerza de la mujer la que tiene que terminar por sacar. Y usted lo único que tiene que hacer es recibir. ¿Ya? Y cuidado porque salen medio resbalosos, no se le vaya a caer al suelo la guagua, porque también es medio complicado, ¿cierto? Que salen medio como tienen cierto líquido y cuestiones, son medio resbalosos. Entonces, lo único que usted tiene que hacer es recibir, ¿ya? Sí, recibir, así como recibir, y poner las manitos, pero y recibir. Evidentemente esto va a partir, ¿verdad? Cuando el bebé aflore, ¿cierto? Su cabecita a través del canal de parto y va a terminar cuando salga completo el bebé. Esta etapa, aunque suene feo, se llama parir, ¿ya? Ese es el nombre que tiene, parir, ¿ya? Usted dirá, ah, pero ¿cómo los perros paren? Sí, y usted también, ¿ya? Esta etapa de salida del bebé es parir,
Ese es el nombre que tiene, parir, ¿sí? No es dar a luz, ¿ya? ¿Y por qué no es dar a luz? Porque yo le voy a explicar cuál es la diferencia. Esta etapa como tal, como les vuelvo a insistir, se llama parir. Eh, Algo importante, sí, es que si ustedes se han dado cuenta y a lo mejor tienen hermanos más chicos, y puede ser así, y alguna vez los han tenido, ¿cierto? Y han tenido la posibilidad de tenerlos tal vez en sus brazos y todo lo demás. Una de las características bien interesantes de las guaguas es que lo que más tienen es cabeza, ¿cierto? Eso es una de las cosas bien interesantes. De hecho, su cabecita, ¿cierto? Como todavía no tienen tonificado el tono muscular del cuello, se les va, pues se les va así como para el lado, así como los perritos, eso se les va como para hacia los lados. Pero una de las características bien interesantes es que no sé si ustedes se han dado cuenta, si es que han tenido la posibilidad de hacerlo, pero todos lo tuvimos alguna vez, pero por eso les digo yo a un niño chico guagua, si alguna vez se han dado cuenta, que en el cráneo de los bebés, en la parte aquí frontal del cráneo, tienen dos aberturas, dos hoyitos, ¿cierto? Que están ahí en el cráneo. Esos hoyitos, ¿verdad? Que están ahí, ¿verdad? Y que no sirven ni para meterle los dedos ni nada por el estilo, sino que esas cuestiones están ahí por algo, ¿ya? Esa cuestión que está ahí se llaman fontanelas, ¿ya? Ese es el nombre que tienen, fontanelas, ¿ya? ¿Y cuál es la función de las fontanelas? Porque de verdad que esto está muy bien hecho. La función de las fontanelas es que cuando la cabeza pasa por aquí, a pesar de que haya tanta dilatación como ustedes pueden ver, a pesar de eso, la cabeza igual pasa apretada por aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la cabeza pasa por aquí, como está, este lugar es apretado, el cráneo se tiene que deformar, ¿ya? Se tiene que deformar. Entonces, si la guaguita no tuviera esas fontanelas, el cráneo no se podría deformar. Entonces, esas fontanelas justamente le dan el espacio para que el cráneo, ¿cierto?, se pueda deformar para pasar a través de aquí, del canal vaginal, y poder salir. Si la guaguita tuviera el cráneo como nosotros, que nosotros ya no tenemos la fontanela porque eso se nos osificó, ¿verdad? Y ya es cráneo y es hueso y esa cuestión no se va a romper, salvo que usted se rompa la cabeza, ¿cierto? Sería como la única opción. Eh, no pasaría, no podría pasar por ahí, porque el cráneo no se le podría deformar. Entonces, por eso, ¿cierto? Están presentes estas aberturas, ¿verdad? Que se llaman fontanelas, ¿ya? Para que lo tengan ahí y esa es la función que cumple, ¿ya? Queda claro, ¿no? ¿Se entiende la idea y para qué sirven esas cositas, ¿no? Obviamente ya después eso se osifica, ¿cierto? Se endurece y se convierte el cráneo que es, pues, ¿cierto? Como el cráneo de cualquiera de nosotros, ¿cierto? Bien, y finalmente, la última etapa del trabajo de parto se llama la etapa de alumbramiento, que es la que está acá. ¿Y qué es la etapa de alumbramiento? ¿Qué pasa? Que después de que el bebé sale, las contracciones continúan. Y uno dice, ¿por qué? Porque ya el bebé está afuera, entonces ahora lo que viene es que tengo que eliminar la placenta. ¿Por qué? Porque la placenta ya cumplió su función, ya mantuvo ahí 9 meses, bueno, desde el tercer mes en adelante al bebé. Entonces ya cumplió su función. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es eliminar esta placenta. Y justamente esta salida de la placenta, ¿cierto? Es el proceso de alumbramiento. Esto, esto de salir la placenta, esto se llama dar a luz, ¿ya? Así que, por si acaso, para que lo tengan ahí y no vuelvan a cometer ese error que es muy común, ¿ya? Este proceso de sacar, de eliminar la placenta, que es un proceso que pasa a todos, es el dar a luz. Este proceso de que salga la guagüita se llama parir, ¿ya? Para que lo tengan ahí
claro, de repente mucha gente dice que esto es dar a luz, y no, pues, esto es dar a luz, ¿ya? O sea, que salga, ¿cierto?, la placenta y lo que queda del cordón umbilical. ¿Se entiende? ¿Queda claras las ideas y las etapas del parto y lo que ocurre en cada una de ellas? ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos, ¿sí? Perfecto. Maravilloso. Muy bien. Entonces, ya que tenemos más o menos entendido, ¿cierto?, este proceso de... bueno, en parte, muchas veces eso se hace, se ayuda a tirar un poco con el cordón o con, en realidad con lo que queda del cordón umbilical, porque acuérdense que se corta, eh, justamente para ayudar a eliminar la placenta. Pero si no es así, la placenta sale sola, ¿no? Porque es parte todavía del proceso de parto. Entonces, una vez que usted bota la placenta, ¿cierto? Ya el parto, ¿cierto?, se ha terminado. Entonces, la etapa cúlmine como tal de ¿cuánto se llama? De este proceso. La- bueno, es así, lamentablemente es como, es el proceso, ¿cierto? Y bueno, es de esa manera, ¿cierto? Y bueno, no puedo darle muchas más esperanzas si es así, ¿cierto? No puedo decir otra cosa si así estamos diseñados. ¿Mm? Bueno, entonces, una vez que ya tenemos listo el proceso de parto, ¿verdad? Eh, Pasamos al otro proceso que vamos a ver hoy día, eh, que es este que está acá, que es el proceso de lactancia. ¿Ya? Proceso segundo, ¿verdad? Que es el proceso de lactancia. Que este es otro martirio para la mujer, ¿por cierto? Porque, ¿qué pasa? Que en el proceso de lactancia, ¿cierto? Mientras la mujer está embarazada, las glándulas mamarias de una mujer comienzan a cambiar. ¿Y por qué comienzan a cambiar? Porque las glándulas mamarias de una mujer que no ha sido madre, nunca, ¿sí? Están afuncionales, no tienen una función, por más que hayan crecido y cosas por el estilo, pero no tienen una función, porque una mujer que no ha sido madre no produce leche. Pero cuando una mujer está embarazada, los estrógenos principalmente, son la gran hormona que está involucrada aquí, los estrógenos, son los que hacen que estas glándulas mamarias comiencen a transformarse, ¿ya? Porque de verdad eso es lo que les pasa, se transforman y se transforman en un tejido que ahora pasa a ser funcional, ¿ya? Porque este tejido ahora se pone a producir algo que antes no producía, que es leche, ¿ya? Entonces, ¿cómo ocurre este cambio, verdad, entre que no producíamos leche y ahora sí? ¿Ya? Bueno, lo que ocurre es que al interior de una glándula mamaria de una mujer que está embarazada, se empiezan a desarrollar estas estructuras que ustedes ven acá, que se llaman los alvéolos mamarios. ¿Ya? Estos como arbolitos que ven acá, se llaman alvéolos mamarios. Una mujer que no es madre, no es que no tenga alvéolos mamarios, pero sus alvéolos mamarios están todos aquí, a la altura del pezón. No hay nada para allá. Todo lo demás que forma la mama de una mujer que no está embarazada es grasa. ¿Ya? Nada más que eso. Pero cuando una mujer está embarazada, estos alvéolos mamarios empiezan a crecer y se empiezan a proyectar y empiezan a formar esto, que son la mama como tal funcional. Si nosotros tomamos uno de esos alvéolos mamarios y le hacemos un zoom, que es lo que vemos acá, nos vamos a dar cuenta de que los alvéolos mamarios están hechos por dos grandes células. La primera célula, que es la que está aquí, o las primeras células, que son las que forman esta cuestión que está aquí adentro, se llaman células secretoras. Las células secretoras son las células que producen leche. ¿Ya? Estas son las células que empiezan y que generan la leche como tal. Y por fuera del alvéolo mamario tenemos a estas células que están acá, que se llaman células mioepiteliales. ¿Qué son las células mioepiteliales? Son células musculares, ¿ya?
que forman también al alvéolo mamario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las células de aquí adentro, las células secretoras, van a producir leche y las células mioepiteliales lo que van a hacer es que van a apretar al alvéolo mamario, porque como son células musculares, las células musculares se pueden contraer. Entonces, cuando estas células se contraen, aprietan al alvéolo mamario y la leche que se produjo aquí sale. ¿Me explico? Eso es lo que se hace o la función que cumple esta cosa que está aquí. La producción de leche aquí adentro y esta estructura, que es las células mioepiteliales, que son tejido muscular, se contrae, aprieta las células secretoras y la leche ¡puc! Sale. Entonces, si te fijas, tenemos dos grandes estructuras que están funcionando aquí. O sea, tenemos por un lado la producción de leche y tenemos por otro lado la expulsión de esa leche. O sea, hacer que esta leche, ¿cierto?, salga de los alvéolos mamarios. Entonces, para eso, nosotros necesitamos dos hormonas, que son la prolactina y la oxitocina. La prolactina es la hormona que produce leche. ¿Ya? Esa es la hormona que hace que las células secretoras, ¿cierto?, comiencen a producir leche. Que ya voy a explicar de dónde viene finalmente esa leche. Y la segunda es la oxitocina, que hace que se contraiga estas células mioepiteliales y aprieten a las células secretoras y hagan que la leche salga de aquí y se expulse. Entonces, la prolactina estimula la producción de leche y la oxitocina estimula la eyección de esa leche. O sea, que esa leche, ¿cierto?, salga desde los alvéolos mamarios hacia afuera. ¿Ya? Eso es lo que haces, ¿cierto?, tanto para producir leche como para hacer que esta leche, ¿cierto?, salga. Pregunta, y pregunta para todos. ¿De dónde? Mira la pregunta que voy a hacer, ¿eh? Es una pregunta medio extraña, pero para que cachen y a ver si lo saben. ¿Cuál es la base, la base para formar la leche? ¿De dónde proviene esa leche? ¿Qué es lo que yo ocupo como base para poder generar la leche? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que yo necesito para poder generar la leche? ¿Qué es lo que será necesario o de dónde sacaré, ¿cierto?, esta cosa para poder generar la leche materna? ¿Mm? Claro, el calcio, ¿cierto? Los nutrientes. No, sí, es verdad. Y aquí Martín le dio al clavo, ¿ya? Lo que se ocupa para poder formar la leche es la sangre de la madre. Pero específicamente no toda la sangre, sino que una parte de la sangre. Lo que se ocupa para formar la leche materna es el plasma sanguíneo. ¿Ya? Eso es lo que se ocupa para poder formar la leche materna, el plasma sanguíneo. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes toman leche materna, ¿cierto? La leche materna, lo que ustedes están tomando es plasma sanguíneo de su mamá. Eso es lo que tomaron. Cuando, obviamente, con hartas otras cosas como calcio, ¿cierto? Y otros nutrientes específicos, ¿verdad? Pero claramente, ¿cierto? Una de las cosas que ustedes tomaron, ¿cierto? Es plasma sanguíneo, ¿cierto? De sus madres. Y efectivamente, Martín, pues ahí están los anticuerpos. Y por eso es tan importante tomar leche materna. ¿Ya? Porque cuando usted viene al mundo, ¿sí? Usted no viene con ninguna barrera inmunológica salvo las barreras innatas. Pero no viene con ninguna barrera inmunológica adaptativa. Ninguna. Porque no se ha expuesto a nada. Entonces, la primera cosa que contribuye a su inmunidad adaptativa es el paso de los anticuerpos que están presentes en la sangre, ¿verdad? O el del plasma sanguíneo, ¿verdad? De una, ¿cuánto se llama? De su mamá a usted. ¿Se fija? Por eso, ¿cierto? Es tan importante tomar leche materna. ¿Ya? No le dieron, chuta. No está fallado, pero sí probablemente
eh, 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 no debería ser terrible. Hay mujeres. Ah, no, pues hay mujeres, ¿cierto? Que les cuesta un poco más y muchas mujeres definitivamente no pueden dar leche. em, no, en realidad no genera gran problema en el sentido así como que yo voy a hacer, me va a salir otro brazo y cuestión. No va a pasar. ¿Sí? Lo que va a pasar, o lo que en realidad ya pasó, porque ya están grandes ya, es que probablemente al principio, como no recibieron anticuerpos de su madre, ¿cierto? Lo más probable es que su sistema inmunológico haya sido un poco más débil al principio cuando ustedes eran más chicos. Entonces es muy probable, por ejemplo, que hayan vivido enfermos cuando eran más chicos. eh, y probablemente enfermos graves, probablemente, o hayan tenido harta cantidad, ¿cierto?, de episodios de enfermedad reiterativa, justamente por no tener estos anticuerpos necesarios, ¿verdad?, que son pasados a través de la leche materna. ¿Ya? ¿Afecta al crecimiento? No, o sea, si el bebé no toma nada, o sea, no toma leche, pero tampoco es reemplazada por las leches artificiales, claro, ahí van a haber problemas en el crecimiento y desarrollo de un montón de otras cosas, pero cuando un bebé, ¿cierto? Una madre no le puede dar leche a su hijo, lo que hay que hacer es darle leche artificial, como la famosa leche purita, ¿cierto? Que es la famosa leche que se le receta justamente a los bebés cuando las madres no les pueden dar leche de manera natural, por la razón que sea. Y esa en parte reemplaza algo lo que no se dio a través de la leche materna. Por ejemplo, una mujer con VIH no le puede dar leche a su hijo, porque a través del VIH anda en la sangre. Entonces no le puede dar leche a su hijo. ¿Sí? Le voy a pasar el VIH. ¿Se fija? Entonces no puede ser. ¿Se fija? Em, y así, una serie de otras afecciones, ¿cierto? Bueno, de repente hay mujeres, ¿cierto? Que por ABC motivo, por fallas hormonales, por ejemplo, no producen prolactina o producen muy poca prolactina o producen poca oxitocina, en fin, los procesos de generación o de salida de la leche se ven afectados. Entonces, eh, pasa que no pueden producir leche. Eso es lo que sucede. ¿Ya? Pero, como les vuelvo a insistir, lo que se hace es reemplazar en este caso, ¿cierto? A través de estas leches artificiales, eh, eh, lo que en teoría viene en una leche materna. ¿Ya? Bueno, entonces ya tenemos listo, ¿cierto? Esta parte de la lactancia, ¿cierto? Las hormonas involucradas, ¿cierto? Que son la prolactina y la oxitocina. Y ahora, algo bien importante también que tenemos que entender es el control que hay que tener con respecto al control hormonal que se produce, ¿cierto? Cuando se genera lactancia. El control hormonal que se genera acá, en realidad es bien sencillo, pero es importante que lo entendamos. Acuérdense que la oxitocina se producía en el hipotálamo. ¿Ya? Acuérdense que la oxitocina, ¿cierto? Su lugar de producción es en el hipotálamo. En cambio, la prolactina, su lugar de síntesis es en la adenohipófisis. Y la oxitocina se libera por la neurohipófisis. ¿Cierto? La oxitocina se libera por aquí y la prolactina se genera y se libera aquí, en la adenohipófisis. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Mi espalda. Eh, la oxitocina y la prolactina, liberadas desde los lugares donde se tienen que liberar, van a llegar a las glándulas mamarias, y en las glándulas mamarias la prolactina estimulará la fabricación de la leche y la oxitocina la contracción, ¿verdad?, de los alvéolos eh, mamarios para poder eyectar la leche, ¿cierto? Y que el bebé pueda tomar, ¿verdad?, leche de la mama. Em, y posterior a esto, tenemos, ¿cierto?, la salida de la leche. ¿Y qué va a pasar? Que cuando el bebé esté tomando leche, el bebé lo que va a hacer, o lo que va a estar haciendo, ¿cierto? Activamente es generando succión. ¿Cierto? Va a estar tomando leche y va a estar
succionando la leche. Es justamente este reflejo de succión por parte del bebé el que estimula a que se libere más oxitocina y más prolactina. En otras palabras, mientras usted le esté dando leche a su hijo y su hijo esté succionando desde sus mamas, la cantidad de oxitocina y de prolactina no debería disminuir, porque todo esto es un mecanismo, ¿cierto?, de feedback positivo. O sea, mientras haya potencia, o sea, mientras haya succión, se va a liberar más prolactina y más oxitocina y por tanto se van a seguir, ¿cierto?, produciendo leche y generando la eyección, por tanto, de la leche. Pero mientras usted deje de darle leche a su hijo, mientras usted lo deja de hacer, ¿cierto? Si usted sabe, ya no le sigue dando más desde su pecho, ya no va a haber reflejo de succión. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como ya no va a haber reflejo de succión, no va a haber nada que estimule la liberación de oxitocina y nada que estimule la liberación de más prolactina. Entonces, poco a poco, la oxitocina y la prolactina van a ir disminuyendo en su nivel, disminuyendo, 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 hasta que va a llegar el momento en el cual ya no haya más prolactina ni más oxitocina y la leche ya se va a dejar de producir. Y eso es lo que va a pasar, que es cuando a las mujeres, ¿cierto?, les ocurre lo que se llama que se les corta la leche, que es un proceso normal, ¿verdad? Que ocurre ya cuando ya es suficiente de seguir dándole leche a su hijo, ¿cierto? Eh, pasa eso, se corta, ¿cierto?, la producción de leche y sería, ¿cierto? No se produce más de esta y se acabó la liberación como tal de este de esta sustancia, ¿cierto?, que es la leche. ¿Mm? ¿Se entiende cómo está regulado hormonalmente? ¿Se comprende el sistema? En realidad sencillo, ¿no? No tiene mucha complejidad. ¿No? ¿Se entiende entonces? Muy bien. Entonces que ya tenemos más o menos entendido, ¿cierto?, cómo está estructurado este sistemita, ¿verdad? De, de, de cómo se regula, ¿cierto?, la liberación de leche, ¿cierto?, la producción de la leche. Continuamos entonces con algunas características importantes que tiene, ¿cierto?, esta sustancia tan nutritiva, ¿verdad?, que es la leche materna. ¿Ya? Veamos. Bueno, la leche en realidad a mí no me interesa que ustedes se aprendan esta tabla ni nada por el estilo, pero sí me interesa que ustedes sepan dos cosas. Primero, que la leche materna pasa por dos etapas. Existe una etapa primaria que se llama calostro, ¿ya? Que eso es lo que se produce al principio, el calostro, y luego del calostro se produce ya la leche humana madura, que es la que continúa, ¿cierto?, el resto de tiempo que usted esté amamantando a su hijo. Si ustedes se fijan, evidentemente la cantidad de energía y cosas cambian, pero una de las cosas más interesantes es que el calostro, la gran característica que tiene esta sustancia, el calostro, es que tiene una alta concentración de anticuerpos, ¿ya? Una alta concentración de anticuerpos. No es que la leche humana madura no tenga, pero el calostro tiene más, ¿ya? Entonces, este líquido que sale durante los primeros días postparto, ¿cierto? Tiene la gran característica de ser una rica fuente de anticuerpos, ¿ya? Eh, Esta es la gran transferencia, ¿cierto?, que les hacen de anticuerpos su mamá cuando les dio leche, ¿ya? Cuando les dio la primera o las primeras leches que son eh, calostro, ¿sí? Y claro, como dice Martín, en parte es claro, es casi puro plasma sanguíneo. De hecho, esta leche que es el calostro no es ni blanca, es transparente, como el plasma sanguíneo, justamente porque es mucha agua y un montón de otras cosas también, como ven aquí, colesterol, ¿cierto?, grasas, proteínas. Prácticamente, fíjense, no tiene calcio, nada, pero sí tiene lactosa, ¿cierto?, un montón de agua, en fin, ¿ya? Entonces, esta primera leche, que es la leche llamada calostro, es la que
la primera leche que sale, ¿cierto?, de una madre cuando está alimentando a su hijo, y luego viene, ¿cierto?, esta leche humana que es madura, que es la que viene después, que no es que no tenga más anticuerpos, porque sigue teniendo, pero en menor concentración, pero se ve suplida, por ejemplo, por la aparición de calcio, de fósforo y de otros nutrientes, ¿cierto?, que antes no estaban. ¿Eh? Para que lo tengan claro. Otra gran característica que tenemos nosotros los humanos, ¿no? Y eso es, bueno, solamente se los voy a mencionar porque en realidad podríamos estar discutiendo harto rato, pero no, igual es entretenido, pero no es atingente a este curso. Es que nosotros los organismos humanos somos los únicos organismos que tomamos leche el resto de la vida, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, los mamíferos, todos los mamíferos tomamos leche. Eso es así. Tenemos que tomar leche en algún momento de nuestra vida. Pero si ustedes se fijan en cualquier mamífero que no es humano, todos toman leche cuando son guaguas y el resto de su vida no toman más leche. En cambio, nosotros los organismos humanos sí tomamos leche el resto de la vida y más encima de otra especie, porque nosotros no tomamos el resto de vida leche de humanos. Tomamos leche de vaca o leche de burra o leche de otra cuestión. Entonces es raro porque nuestra especie, ¿cierto?, tiene esa particularidad de seguir dependiendo de la leche el resto de la vida y más encima de una leche de otra especie, lo cual lo hace más extraño aún. Es bien, bien extraño, ¿cierto? Y los humanos, la verdad es que estamos todos locos, ¿cierto? Es una cosa muy, muy extraña, ¿cierto? Nuestra especie, ¿cierto?, sale así como de todos los parámetros normales de, de la naturaleza y siempre sale con alguna cuestión eh, bien extraña, ¿cierto? Y claro, a lo mejor es medio perturbador lo que estoy diciendo, pero es verdad, no sé, no sé si lo habían pensado, pero es justamente eso es lo que pasa, ¿cierto? Tomamos leche y dependemos de la leche el resto de la vida, cosa que ningún otro organismo lo hace, y más encima leche de otra especie, lo cual es más raro todavía, ¿cierto? Porque ninguna otra especie toma leche de otra especie, ¿cierto? Los perros toman leche de perro, los gatos toman leche de gato y ya. Y no se andan cruzando entre medio, ¿cierto? Leche de una, leche de la otra, no. Pero nosotros hacemos esto que es muy extraño, ¿cierto? Una cosa bien, bien rara. Bueno. Entonces, bueno, voy a saltarme las preguntas y voy a pasar a esto, que son los métodos anticonceptivos, que en realidad son hartos, pero son bastante sencillos de entender porque en realidad esto es básicamente casi como cultura general, ¿cierto? No vamos a entrar tanto en detalle de ciertas cosas, pero para que lo vayan entendiendo, ¿cierto? ¿Qué son los métodos anticonceptivos? Bueno, por definición, los métodos anticonceptivos son simplemente métodos que permiten controlar la natalidad. ¿Ya? Para eso sirven los métodos anticonceptivos, ¿cierto? Los métodos anticonceptivos lo que tratan de hacer es evitar los embarazos no deseados, ¿cierto? Si usted eh, quiere tener relaciones sexuales, pero no quiere tener guagua, ¿cierto? Se ocupan estas cosas que son los métodos anticonceptivos para justamente evitar, ¿cierto?, la producción de un hijo cuando no quiere tenerlo. ¿Se fija? Entonces esa es la idea por lo menos de los métodos anticonceptivos, controlar la natalidad. Bueno, los métodos anticonceptivos yo los puedo clasificar en 4 grandes grupos, ¿ya? Y de hecho lo vamos a clasificar de esta manera en el resto de la clase. Vamos a clasificarlos según su origen, en naturales o artificiales, según su efectividad, y eso ya les voy a explicar qué significa esto del índice de la efectividad, según su reversibilidad, es decir, si se pueden ocupar de nuevo o no, ¿ya? Eso se refiere con reversibilidad, y según el mecanismo. Hay algunos que son métodos anticonceptivos de barrera. ¿Qué significa que sean de barrera? Que evitan que los espermatozoides puedan llegar al ovocito. Es un método de barrera. O evitan, ¿cierto?, el movimiento de los espermatozoides, como el condón, por ejemplo, esto es un método de barrera. Los métodos naturales, que son aquellos que no ocupan ningún fármaco ni nada por el estilo, un método natural, que ya explicaré.
los métodos químicos, que son los métodos farmacológicos, ¿sí? Los métodos quirúrgicos, que son aquellos que necesitan de una operación para poder generarse, y los hormonales, que, bueno, van de la mano con los químicos, ¿cierto? Como por ejemplo las pastillas anticonceptivas, ¿cierto? Entre otros. Entonces vamos a ir analizando uno a uno cada uno de estos, y cada método anticonceptivo que yo les voy a mostrar, que son los que al menos a la PSU le interesan, los vamos a ir clasificando en estas cuatro cosas, ¿ya? ¿Qué es la efectividad? Como dice ahí, es un porcentaje de error. O sea, cuántas veces o qué porcentaje tiene de fallar este método anticonceptivo. En otras palabras, qué porcentaje tiene de que, a pesar de que yo ocupé ese método anticonceptivo, igual quedó embarazada la mujer. ¿Ya? Ese es el índice de efectividad. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, calculado en el número de embarazos por cada 100 usuarios dentro del primer año de uso de esta cosa. O sea, ¿cuántas mujeres usaron el método anticonceptivo cualquiera y cuántas de esas mujeres, a pesar de que lo usaron, quedaron embarazadas? Ese es así se saca el índice de efectividad. ¿No? Es la manera. Entonces, yo ahora les voy a mostrar el índice de efectividad y también las otras criterios, ¿verdad? De cada uno de los métodos anticonceptivos que vamos a estudiar el resto de la clase. Bueno, y también no es malo recordar de que existen métodos anticonceptivos para hombres y métodos anticonceptivos para mujeres, ¿ya? Mucha gente piensa que los métodos anticonceptivos son solo para las mujeres, y eso es mentira, ¿ya? Es una mentira muy grande. Los métodos anticonceptivos son para ambos sexos, ¿ya? O sea, hay especializados en las mujeres y hay especializados en los hombres, pero no es que sean solo o que sea una cuestión solo de mujeres, ¿cierto? Prevenir el embarazo. Son mentiras. Y de hecho, por lo demás, es bastante machista decirlo así, ¿ya? Bueno, ¿qué es el primero que vamos a ver? El diafragma. ¿Qué es el diafragma? El diafragma es simplemente una estructura que es plástica, como ustedes ven acá, ¿cierto? Que es una estructura plástica que se pone dentro del canal vaginal, como ustedes están viendo acá, ¿cierto? Se pone dentro del canal vaginal y queda justo en el espacio dado por el cuello uterino y queda tapando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los espermatozoides en el semen llegan hasta aquí, hasta el cuello uterino, no pueden seguir hacia arriba, porque está tapado el paso por este tapón, ¿cierto? Que es el diafragma. ¿Se fija? Este tapón que está aquí, que es el diafragma. Además, el diafragma tiene la particularidad de que tiene espermicida. ¿Qué es el espermicida? El espermicida es un químico que lo que hace es matar a los espermatozoides. Eso es el espermicida. Hace que elimine, ¿verdad?, los espermatozoides, porque tienes este líquido, ¿verdad?, que elimina, ¿cierto?, químicamente a los espermatozoides. Entonces, si nosotros clasificamos al diafragma, podemos decir que este es artificial, obvio. Es reversible, y eso es bien interesante, es reversible. ¿Por qué es reversible? Porque esto se puede volver a usar, ¿ya? Em, Esto se saca, se lava y se puede volver a poner. Pero ahí viene el problema muchas veces de que ¿por qué no sirve? Porque para poder usar bien esto, tenéis que cachar biología, ¿ya? ¿Y a qué se refiere con esto? ¿Cuánto duran los espermatozoides vivos aquí? Aproximadamente. ¿Cuánto es lo máximo que pueden llegar a vivir los espermatozoides? En tiempo. ¿Cuántas horas? ¿O cuántos días pueden alcanzar a vivir? ¿Ah? Pueden alcanzar 72, exactamente. O sea, 3 días. Entonces, si usted tiene relaciones sexuales ahora y termina su relación sexual y se lo saca, evidentemente puede quedar embarazada, ¿cierto? O sea, obviamente, pues, si se va a sacar la cuestión, pueden quedar espermatozoides aquí. Y pues, si ya no hay tapón, ¿cierto? Los espermatozoides van a seguir ahí y van a llegar y puede quedar embarazada, ¿cierto? Entonces, claramente, este diafragma tiene que estar ahí por lo menos y por lo bajo, 72 horas antes de poder sacarlo, lavarlo y ponerlo otra vez, ¿ya? Eso, pero básicamente por esos problemas que son tontos, ¿ya? Problemas de uso que son en realidad
bastante pavos, ¿cierto? Esta cosa de repente no funciona, ¿ya? Eh, eh, no, para nada, porque finalmente esto está adentro, ¿cierto? Esto no, o sea, yo no soy mujer ni tampoco puedo decir que no va a molestar ni nada por el estilo, pero yo me imagino que en vista de cómo son, porque aquí pareciera como que fuera una cuestión dura, ¿cierto? Así como media, que no se deforma ni nada por el estilo, no, pues sí se deforma, porque estas son como unas cosas así medias de gel, entonces se adaptan, por así decirlo, a la forma de esto, entonces en general no... no deberían, ¿cierto?, causar ni molestia ni nada por el estilo, y mínimo tienen que estar aquí 72 horas eh, antes de sacarlo, ¿cierto?, lavarlo y volverlo a poner, ¿ya? Así que ese es como el pero que tiene. Además, otra cosa importante es que ese espermicida que tienen, evidentemente se va agotando. Con el tiempo, obviamente se va agotando. Entonces, esto es reversible, pero tampoco para usarlo un año, ¿cierto? Así a cada rato. No, pues esto será, no sé, 2 veces, 3 veces y ya. Y se cambia por otro nuevo, ¿ya? Porque si ya lo está usando por octava, novena, décima vez, ya espermicida no le queda. Entonces, claramente, ¿cierto? Eh, es importante, ¿cierto? Ir renovando esto constantemente. Si ustedes se fijan, es efectivo, es un mecanismo de barrera. ¿Por qué? Porque impide el paso de espermatozoides. Acuérdense que cualquier método anticonceptivo que impida el paso de espermatozoides es un método de barrera, ¿ya? Y como dice ahí, la efectividad es bastante efectiva, pero tiene más o menos como un 12% de error, ¿ya? Eso es más o menos la tasa de fallo que tiene, ¿ya? Que igual es alta, igual es bastante, porque hay métodos que son más efectivos que este, ¿ya? Bueno, tenemos entonces listo, ¿cierto? Nuestro primer método anticonceptivo, que es el diafragma. Sigamos con el otro. Este método es el método más común, que es el método del preservativo, y aunque ustedes no lo crean, el método del preservativo también o sea, es efectivo, pero tiene una alta tasa de error. Y la razón no es porque los preservativos sean malos ni nada por el estilo, es que se ocupan mal, ¿ya? Ese es el problema, ¿ya? Se ocupan mal. Y evidentemente ahí va el problema. El problema como tal no es el preservativo, sino que es el uso que se le da, o el mal uso en realidad que se le da. Entonces, obviamente estos son artificiales, ¿cierto? Está mal aquí, son irreversibles, no, perdón, ya, disculpen, son irreversibles, qué estúpido, ¿no? Son irreversibles, obvio, no se pueden volver a usar, ¿cierto? Son para la vez y se botan. Eh, Pavo, ¿cierto? Justamente por eso es el error, pues, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Yo fomento los errores en la gente, qué pésimo profesor soy. Ya. ¿Cuántos se llama? Son un mecanismo de barrera, porque también impiden el paso de espermatozoides. Y si se fijan, tienen también una alta tasa de error, pero obviamente cuando se ocupan de mala manera. Algo bien importante, como les vuelvo a insistir, es que, bueno, existen dos tipos de preservativos. Existe el preservativo masculino y el preservativo femenino. También está presente, también es una alternativa y es tan efectivo como el masculino, ¿ya? Cualquiera de los dos está bien. ¿Cuál es la gracia del preservativo? Que no tiene ningún otro método anticonceptivo. Es que es el único método anticonceptivo que, además de de evitar un embarazo no deseado, previene de manera eficaz las infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Son el único método anticonceptivo que previene, ¿cierto?, el traspaso de infecciones de transmisión sexual. La razón es súper sencilla, porque los fluidos del cuerpo o eh, la estructura, ya sea peniana o vaginal, no se rozan de manera directa, ¿cierto? Porque hay algo entre medio. Y ese algo, ¿cierto? Es este preservativo. Entonces, de esa manera, ¿cierto? Como no hay un roce eh, eh, directo, ¿cierto? Entre las dos estructuras, no hay, o sea, no es que no se pueda, pero
hay muy baja probabilidad de transmisión de alguna infección de transmisión sexual. ¿Ya? Eso es como el detalle que quería comentarles. ¿Ya? Eh, eso, ¿ya? Eso con respecto al preservativo. ¿Qué otro método anticonceptivo existe? Eh, existe también este que es absolutamente efectivo, que es un método masculino que se llama vasectomía. ¿Ya? ¿Qué es la vasectomía? La vasectomía es un método artificial, es irreversible o a veces reversible, va a depender de cómo yo haga la vasectomía, y es un método quirúrgico y es extremadamente efectivo porque lo que hago es cortar el conducto deferente. ¿Ya? Eso es lo que se hace en una vasectomía. Se corta, ¿cierto? ¿Cierto? El conducto deferente. Si ustedes se acuerdan, aquí adentro, ¿cierto? Se generan los espermatozoides, en el epididimo maduran, y luego, ¿cierto? Salían por este conducto deferente hacia las, ¿cuánto se llama? Las vesículas, ¿cierto? Las glándulas anexas, ¿verdad? La vesícula seminal, la próstata, ¿cierto? Y las glándulas vulvoretrales, para después formar el semen y ese semen salir a través de la uretra. ¿Qué pasa en un hombre que está vasectomizado? Si este hombre tiene, ¿cierto? Un corte, ¿cierto? A nivel del conducto deferente, sigue produciendo semen, porque las glándulas anexas siguen funcionando. Pero ¿qué es lo interesante? Que ese semen no contiene espermatozoides, porque el camino de los espermatozoides está cortado. Y por lo tanto, como el camino del espermatozoide está cortado, ¿cierto? Este hombre sigue eyaculando semen, pero ese semen no viene con espermatozoides. Por eso, como dice ahí, ¿cierto? Es un método extremadamente efectivo, prácticamente 0% de error, porque es muy difícil, ¿cierto? Que exista. Por tanto, es un método extremadamente efectivo. Si usted no quiere tener hijos, nunca, y es hombre, eso es la idea, ¿cierto? O el mejor método que se puede hacer en ese caso, ¿ya? Algo bien interesante es que puede ser irreversible o parcialmente reversible. ¿A qué me refiero con esto? Que si usted corta el conducto deferente, usted no va a ser padre nunca. ¿Ya? O al menos de manera biológica, ¿cierto? No va a ser papá nunca. Pero usted lo otro que puede hacer es ligarlo. Así como se ligan las trompas de falopio, también se pueden ligar los conductos deferentes. Y si usted lo liga, eh, eso es parcialmente reversible, porque si usted se arrepiente de esa idea y en un tiempo más dice ahora quiero volver a ser padre, le vuelven a desamarrar el conducto deferente y puede volver a recuperar, ¿cierto? La, la- la liberación de espermatozoides de manera normal. ¿No? Así que esa es la gracia que tiene este método, que es la vasectomía. ¿No? Corte o ligadura de el conducto deferente. ¿Ya? Del mismo modo, está también la ligadura de los oviductos, que este es un método femenino, ¿verdad? Que también es extremadamente efectivo, en la cual lo que se hace es muy parecido a lo que acabo de comentar. Usted se puede cortar los oviductos o los puede amarrar, como se ve acá, ¿cierto? Usted los puede cortar o los puede amarrar. Eso que se pone un clip. Si usted los corta, usted no va a ser mamá nunca, al menos de manera biológica. ¿Cierto? No va a ser mamá, o sea, de manera biológica me refiero a con el proceso normal. Porque si usted los corta, ¿cierto? Ya cortó el camino, ¿no? Pero si usted los liga, usted puede volver a ser madre. ¿Ya? Eso es factible. ¿Ya? Usted solamente los liga. ¿Ya? Puede volver a hacer, podemos volver el tiempo atrás, ¿cierto? De sacar ese clip y el camino sigue. Entonces, ¿qué es lo que hace este método anticonceptivo? Lo único que trata de hacer, eh, eso debe tener no, no, para nada, porque los ovarios siguen funcionando y usted sigue ovulando normalmente. El punto es que este ovocito no llega al útero, ¿no?
Eso es la diferencia, pero los ovarios continúan funcionando de manera normal. Por lo tanto, aquí no hay alteraciones hormonales o que se les detenga el ciclo y cosas por el estilo. No es, ¿ya? Eso sigue funcionando exactamente igual. Los ovarios siguen absolutamente activos, ¿ya? ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente, que como la mujer sigue ovulando, porque los ovarios siguen funcionando normalmente, si usted, por ejemplo, se ligó los oviductos, hizo esto, como la mujer sigue ovulando, ¿cierto? Se le van a empezar a acumular ovocitos aquí, po. Uno, otro, 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 de todas las ovulaciones, de todos los meses que usted tuvo cortado el camino. Y si llega el día de mañana y usted dice, ya, ahora quiero ser mamá, vuelve al ginecólogo, el ginecólogo le saca esta marrita, usted tiene una fila de ovocitos ahí, esperando. Entonces, si usted tiene relaciones sexuales al, al poco tiempo de haber sacado esta marrita, es probable que usted quede embarazada, pero no de uno, como de 50. Es, como, es muy probable que, que haya un embarazo múltiple. ¿Ya? Es muy, muy, muy probable que exista la posibilidad de generarse un embarazo múltiple. ¿Y por qué? Porque claro, pues mientras el camino, ¿cierto?, estuvo suspendido, cortado, el ovario siguió funcionando. Entonces, como siguió funcionando, los ovocitos quedaron aquí, uno, otro, otro. Obviamente, si pasa demasiado tiempo, los ovocitos obviamente se empiezan a morir aquí. Pero siempre, como el camino estaba cortado, siempre va a haber alguna reserva de algún ovocito que está aquí, por aquí. Entonces, es muy probable que si usted se saca esto y tiene relaciones sexuales al poco tiempo, es muy probable que usted quede embarazada. Y quede embarazada de un embarazo múltiple. Y ahí típicos los trillizos y cuestiones raras que aparecen, ¿cierto? De muchos hijos a la vez. Bueno, esa es una, una buena forma de poderlos obtener, ¿ya? Porque de manera así biológica es re difícil, pero así, ¿cierto? Es bastante sencillo y aumentan bastante las probabilidades de obtener un embarazo múltiple. Entonces, el origen es artificial, es irreversible, pero en algunos casos se puede revertir, que es cuando ustedes solamente las ligan y no las cortan. Si las cortan, chao, no hay vuelta atrás. Si las ligan, ahí sí, ¿ya? Es un mecanismo quirúrgico y evidentemente es muy efectivo mientras eso esté funcionando, porque no hay forma en la cual el ovocito y el espermatozoide se juntan. Eso es lo que hace la ligadura de oviducto. El ovocito y el espermatozoide nunca se van a juntar porque el camino está cortado. ¿Ya? Esa es la idea que tiene esto, ¿ya? Entonces es la ligadura como tal de oviductos. ¿Qué otro método anticonceptivo existe? Bueno, existen los famosos anticonceptivos orales combinados, que esa es una forma cuica de decir las pastillas anticonceptivas, ¿ya? Esos son los anticonceptivos orales combinados, las pastillas anticonceptivas. Independiente de la marca, independiente de la hormona que tengan, independiente de todo lo que usted quiera, las pastillas anticonceptivas tienen una única acción, ¿ya? Todas las pastillas anticonceptivas hacen lo mismo. No, no todas, pero la gran mayoría hace lo mismo. ¿Y qué hacen? Lo que hacen es evitar la ovulación. En otras palabras, lo que hace, ¿cierto?, una pastilla anticonceptiva es que son anovulatorias. Una mujer que toma pastillas anticonceptivas no ovula, ¿ya? Eso es lo que pasa, no ovula. ¿Y por qué no ovula? Porque, ¿se acuerdan que cuando hablamos de las hormonas femeninas, nosotros decíamos que para poder ovular tenía que existir un pic, una elevación súper alta de esta hormona, de la LH? Entonces, las pastillas anticonceptivas impiden que aumente esta LH. Entonces, si no hay aumento de la LH, no se rompe el folículo y por tanto, como no se rompe el folículo, no hay ovulación. ¿Se fijan? Entonces, en las mujeres que toman pastillas anticonceptivas,
la ovulación no está presente. ¿Ya? Las mujeres que toman, ¿cierto? Estos medicamentos, ¿cierto? No ovulan. ¿Ya? Y eso, ahí sí, ¿cierto? En parte, ¿ya? Porque tampoco es completo, pero en parte, hormonalmente sí hay algunas, obviamente, algunas alteraciones. De igual manera, el ciclo continúa normal, porque a una mujer que toma pastillas anticonceptivas le llega la regla y todo lo demás de manera normal. El punto, ¿cierto?, es que no ovula. Y obvio, si no ovula, mm, pueden haber millones de gametos masculinos adentro del tracto femenino, pero si no ovula, no hay que fecundar. Si no hay ovocitos, ¿cierto? No tenemos que fecundar, por tanto, esa mujer no va a quedar embarazada, nunca. ¿Me explico? Entonces, claramente, el, ese es como el mecanismo que tiene, ¿cierto? Las pastillas anticonceptivas, evitar la ovulación, son anovulatorias, ¿ya? En parte, ¿cierto? Una de las cosas que hacen también es alterar un poco la viscosidad del moco cervical, para decir de la mucosidad que hay dentro del tracto femenino. Sí, en parte eso se puede alterar, se pone un poco más denso, el moco vaginal de las mujeres, básicamente por acción de la progesterona, pero en general, bueno, obviamente, y esto es bien importante, sobre todo si ustedes están pololeando, ¿cierto? Cosas por el estilo, o tienen, bueno, una vida sexual activa o cosas por el estilo, eh, es importante, ¿cierto? Que lo sepan bueno, básicamente a las mujeres, eh, cuando les llega su periodo de menstruación, sufren mucho, ¿ya? De verdad que sufren mucho, porque les duele, ¿cierto? Y un montón de cosas. Y algo bien interesante es que las pastillas anticonceptivas, aparte de generar el efecto anovulatorio y por tanto anticonceptivo, también ayudan a evitar que les duela mucho su periodo menstrual, ¿ya? No es que no les va a doler ni nada por el estilo, pero sí les va a disminuir bastante, ¿cierto? Su dolor durante todo el periodo de menstruación, ¿ya? En ese sentido es son bastante buenas. Otra cosa que también ayuda bastante las pastillas anticonceptivas, y creo que esto lo habíamos discutido hace un tiempo atrás, es ayudando a regular su ciclo menstrual, o sea, su ciclo sexual completo. O sea, si usted es irregular y tiene un ciclo, no sé, de 32 días, o hay meses que sí le llega la regla, meses que no le llega la regla, y cosas por el estilo, así, absolutamente irregular, con pastillas anticonceptivas eso se puede regularizar y quedar casi como un relojito de 28 días. ¿Ya? Eso también se puede hacer, de hecho, eso pasa. ¿Ya? Eh, Aparte de el brindar, ¿cierto?, el efecto anovulatorio. Así que en ese sentido tengan esa información, ¿cierto?, que es importante que la manejen, justamente para tomar buenas decisiones el día de mañana. Pero otra decisión muy importante que ustedes tienen que tomar, si es que alguna vez eh, su polola o usted va a tomar pastillas anticonceptivas, es que antes de hacerlo es eh, preguntar, ¿cierto?, a un médico o a una matrona o matrón, ¿ya? Eh, Porque estas cosas se recetan dependiendo de usted, ¿ya? Y probablemente a su amiga le hará bien un tipo de pastilla, pero a usted le pueden hacer pésimo, ¿ya? Porque esto se hace específicamente con usted mujer, ¿ya? Se hace específicamente con cada una, ¿ya? Antes de tomar pastillas anticonceptivas se piden exámenes de sangre y cosas por el estilo, justamente para poder adecuar cuál es la mejor pastilla anticonceptiva para poder recetar, ¿ya? Porque los que venden en la Feria de las Pulgas, los que venden por internet o los que venden por otros lados, ¿cierto? No legales, claro, a lo mejor a mucha gente le pueden hacer súper bien, pero si ustedes se chanta esas cuestiones por dentro, muy probablemente termine mal, ¿ya? Y termine muy mal. Entonces no es la idea. Entonces, evitar, ¿cierto?, aquello.
Y basta con una consulta tan sencilla como con un matrón, matrona o un ginecólogo y ya estáis al otro lado. ¿Ya? Si ustedes se fijan, la efectividad de las pastillas anticonceptivas es bastante alta, pero ¿por qué desciende y tiene un porcentaje un poco alto de error, que es 9%? Básicamente porque se toman mal. Porque las pastillas anticonceptivas, a pesar de que vienen marcadas y dicen qué día tiene que ser, porque no sé si alguna vez han tenido en sus manos una tira de pastillas anticonceptivas, que vienen numeradas, ¿verdad? Y vienen unas de color distinto, que estas se llaman placebo, ¿ya? Que son aquellas que no tienen la hormona que tienen las blanquitas, y estas se toman o deberían calzar con los días de la regla, por eso son rojas o de otro color, ¿ya? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para tomar bien pastillas anticonceptivas? Tener responsabilidad. ¿Y a qué se refiere con tener responsabilidad? A tomarlas al día y más o menos a una hora constante. O sea, si usted se las va a tomar a las 10 de la noche, hágalo a las 10 de la noche todas las noches. Porque si un día se la toma a las 10, al otro se la toma a las 1, al otro se lo olvidó, al otro no es, ¿así cuándo? Entonces, así evidentemente no va a tener método anticonceptivo. ¿Me explico? Entonces, claramente esto tiene que ser súper, súper responsable y como relojito, y hasta el día de hoy ustedes se meten a la Play Store o lo que sea, ¿cierto? De un celular y bajan un calendario y ahí les recuerda y les dice a qué hora y todo lo demás, porque hoy en día es mucho más fácil en ese sentido acordarse de cuándo tienen que tomar las pastillas y cuándo no. ¿Ya? Así que ese es como el, el drama que tienen, por así decirlo, las pastillas anticonceptivas, pero teniendo eh, una responsabilidad que es constante y manteniendo, ¿cierto?, una constancia en la toma de estas pastillas, no debería haber problema. ¿Ya? De verdad no debería haber problema. Y ser un método anticonceptivo muy, muy, muy seguro y muy efectivo. ¿Ya? Bueno, eh, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Como la próxima semana tenemos que empezar a ver genética. Lo de genética que vamos a ver la próxima semana en realidad es bien corto, entonces nos va a dar el tiempo para poder terminar de ver los métodos anticonceptivos que quedan y ver bien esto de genética. Así que ahí vamos a terminar, ¿cierto?, la próxima clase. ¿No? Que en realidad no queda tanto, pero igual es importante, ¿cierto?, que lo tengamos presente. ¿Ya? Muy bien.